Lo dijo él. A primera hora. A ver, la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario, Zoosanitario, emitió un comunicado la semana anterior, que da cuenta que Ecuador intensifica controles en los aeropuertos ante la confirmación del caso de peste porcina africana en Europa. Acuérdense ustedes que nosotros, cuando se hablaba del COVID-19, del coronavirus, lo veíamos como tan lejano y terminó convirtiéndose en una pandemia. No fue una epidemia, sino una pandemia, y alcanzó a todo el mundo. Ecuador no pudo abstraerse de este hecho. Ahora también estamos viendo como muy lejano esto. Yo le quiero preguntar a nuestro invitado, el día de hoy, si hay motivos fundados para generar una preocupación acá en el Ecuador o qué tipo de alertas se están generando. Gracias a Cristian Zambrano, el coordinador general de Sanidad Animal de Agrocalidad. ¿Cómo le va, Cristian? Qué gusto, Mauricio, bienvenido. muy buen día, Andrea, muy buenos días. Gracias a usted por la gentileza. No, más bien para nosotros es un placer estar acá. Gracias. ¿Sí? Mira, a ver, más que generar una alerta, yo creo que es generar conciencia, ¿sí? Bien lo mencionas tú, a veces al COVID lo vimos muy lejos. Claro. Y llegó, ¿sí? Muchas de las veces este tipo de enfermedades que parece que están al otro lado del charco pueden llegar. Y la idea es justamente como Ecuador generar esa conciencia y sobre todo cuidar nuestro patrimonio agropecuario, ¿sí? La porcicultura en el Ecuador genera un interesante rubro. Son casi 200.000 empleos, son casi 200.000 porcicultores, $1.000 millones en ventas. Entonces, eso es lo que precautelamos cuando este tipo de alertas se generan, sobre todo estas enfermedades que no están acá en el Ecuador. Ok, entiendo que ya se han tomado algunas decisiones, entre ellas que no puedan ingresar productos de España. ¿Cuáles son estos productos y desde cuándo está rigiendo también ya esta prohibición? Los productos son aquellos que sean de origen porcino. Y tiene una lógica. La hipótesis en España es que el actual brote de peste porcina africana se produjo por el transporte de alimentos contaminados. Uh-huh. Italia, Polonia, Hungría tenían o tienen brotes activos. De hecho, hay 13 países en la Unión Europea con brotes activos de peste porcina africana. Se movilizó alimento contaminado, llegó a un basurero, unos jabalíes lo comieron en España y se infectaron. Sí, ojo, saltó Francia, porque Francia todavía no ha presentado brotes. Entonces, el alimento es una vía, y la idea es en este momento es abstenerse y evitar el ingreso de productos de origen porcino al Ecuador, porque puede ser un transmisor de esta enfermedad, que ¿por qué nos alarma o nos alerta? Porque es una enfermedad altamente contagiosa, es mortal, puede llegar a tener hasta el 100% de la mortalidad en una granja porcina, y no tiene una vacuna. Aquí una consideración, no es una enfermedad que del animal vaya a pasar al humano. Eso precisamente era mi siguiente pregunta, claro. Sí, no tiene implicación con la salud pública. Hay otras enfermedades que sí. Recordemos que hace 2 años tuvimos una emergencia por la gripe aviar, la influenza aviar. Esa enfermedad sí puede transmitir al humano. Y de hecho esa enfermedad está tan complicada en el mundo que ya está saltando de las aves a los mamíferos. Esa le decían la gripe del pollo, ¿no? La gripe aviar, la gripe del pollo, sí, pero esa sí tenía un potencial zoonótico. La peste porcina africana no lo tiene, pero sí es una enfermedad muy complicada para la productividad. Ok, y ahora, digamos, ¿qué más se está realizando aparte de estas prohibiciones? Y le preguntaba, ¿desde cuándo rige y cómo se están realizando los controles de ahí? Creo que es muy importante la pregunta y a ver, Agrocalidad no se activa a partir de este brote en España. De hecho, la peste porcina africana viene circulando en el mundo ya desde hace varios años atrás. Los primeros reportes en la Unión Europea datan del 2014. Entonces, ya como Ecuador tenemos normativa, primero que regula y prohíbe la importación de productos de países que tengan este tipo de enfermedades. ¿Qué tipo de productos? Productos de origen porcino, embutidos, carne, jamones, porque pueden ser una vía para esta enfermedad. Pero, por ejemplo, aquí en el Ecuador hay mucha importación de ese tipo de productos con estas características, ¿o no? Porque aquí tenemos nuestra propia producción de embutidos, de cárnicos, etcétera. Sí, hay importación. ¿Se importa mucho? Es marginal en comparación a nuestra claro, producción. Por eso mi inquietud, si Sí. es tangencial, un poquito marginal esa importación. Sí, es marginal en comparación a nuestra producción. Nuestra producción porcina abastece nuestro consumo. Lo que se importa es el jamón serrano, que a veces lo tienes en una tienda, no para el consumo
global, digámoslo así, porque nuestra producción o somos autosustentables en nuestra producción, ¿sí? Pero cuando hay este tipo de enfermedades en los países, nosotros prohibimos ese tipo de importaciones, ¿sí? Punto uno, ¿qué más hacemos? Desinfecciones en puertos y aeropuertos. El virus no tiene alitas y no tiene patitas. Al virus lo transporta o la naturaleza, mediante animales silvestres, el agua, o el ser humano, en nuestro equipaje, en nuestros zapatos, en nuestra ropa, en vehículos. Entonces, para que el virus viaje de Europa hacia las Américas, que las Américas no lo tiene, Es por los aeropuertos. es porque vino en un aeropuerto, Los vino aeropuertos. en un barco. O sea, ahí es donde tenemos que tener Claro. los controles. Y en los aeropuertos, por ejemplo, ¿cuáles son los controles? ¿Qué tipo de rigurosidad tienen los controles liderados por Agrocalidad en los aeropuertos? Nosotros estamos 24/7 en los puntos de control, ¿sí? En las salas de arribo. Pero ¿cómo son los controles? A ver, le voy a hacer esta pregunta porque, claro, cuando uno escucha o habla de los controles, es inevitable recordar aquella imagen tan emblemática. Usted que le encantan las redes sociales recordará, pues, Seguro. La mesa. exacto, al amigo del Ministerio de Salud en una mesa. Ahí cuando todavía veíamos muy lejos el coronavirus en la China, en Wuhan y todo lo demás, a un funcionario, no sé si era médico del Ministerio de Salud, en una mesa en un aeropuerto, como que ahí estaban los controles. ¿Cómo son los controles en tu país? Y luego veíamos Claro. las imágenes. Entonces, es inevitable. ¿Cómo son los controles en mi país? Sobre lo que está explicando nuestro Sí. invitado. A ver, mi querido Fabricio. Lo voy a- Eso se convirtió en un meme, ¿no? Sí, sí, eso se convirtió en un meme. No nos falles, creo que decía el meme. Lo voy a hacer muy gráfico. Cuando tú ingresas al Ecuador, lo primero que haces es llegar a migración. Después retiras tu maleta y retirada tu maleta pasas por los escáneres de las aduanas, ¿sí? Todas las maletas, en este caso de Europa, primero estamos priorizando para que pasen por los escáneres. Y en ese escáner nosotros, en base a la colorimetría que hace esta como radiografía, ya detectamos de una manera no intrusiva, sin abrir la maleta, porque no vamos a abrir todas las maletas, si es que hay la presencia o no de un producto de origen agropecuario. De toda Europa, es decir, De no los- solo de España. No, de toda Europa, porque a veces tienes conexiones. Ujú. ¿Sí? Y recuerda que en España, en Europa tenemos 13 brotes activos en diferentes países, 13 países con brotes activos, ¿ya? Entonces, tu maleta pasa por el escáner, nuestro inspector que está revisando la pantalla dice, oye, aquí tengo una coloración que generalmente es la más anaranjada que puede haber, y las formas redonditas, porque no solo vemos carnes, chorizos, jamones, bananos, manzanas, duraznos, protegemos tanto la parte agrícola como la parte pecuaria. Entonces, ya una vez que nos da la alerta el escáner y la pantalla, esa maleta pasa a una revisión por parte de nuestros inspectores. La maleta es abierta delante de hecho la abre el pasajero, se revisa y si se encuentra un producto que no puede ingresar, se lo decomisa y se lo destruye. En los incineradores que tenemos así mismo en el aeropuerto. ¿Pero es solamente para los pasajeros o para la carga procedente de esos países o estamos hablando de una revisión de todo, de cualquier país? De cualquier país, de todos los vuelos, O sea, es nosotros general. hacemos la revisión, Ya. exacto. Hay vuelos de más alto riesgo, por ejemplo, un vuelo de la China. Sí, la China tiene enfermedades que no tenemos en el Ecuador. ¿Pero no es un vuelo directo o hablamos de aviones de carga? No sé, perdón mi ignorancia. ¿Tenemos algún vuelo directo de la China acá al Ecuador en carga o no? ¿O en hacen carga escala? no, en escala sí. Ya, Todos no. hacen en escala. Pero generalmente es muy típico ver a se bajan la mitad del vuelo, la mitad son pasajeros de origen chino. Ya, Su rasgo es muy típico. cómo no. Entonces ya sabemos que ese vuelo tiene que ser filtrado completamente con las maletas. Ujú. Y ahora, y nuevamente yo quiero insistir en esto Ujú. porque a veces, digamos, se genera esta alerta innecesaria, ¿verdad? Y justamente ahora que estamos en un mes de fiestas, en donde hay varias cenas, etcétera, no hay una prohibición, por ejemplo, de comer cerdo, etcétera. Eso no No. se transmite ni siquiera comiendo. Si un cerdo está infectado, digamos, de esta peste o tiene la peste, no es que va a transferir al humano si es que se lo come, etcétera. No, para nada. Creo que esto es muy claro porque a veces esa desinformación y Fabricio hacía acotación cuando empezó el COVID. No sé si ustedes vieron en redes sociales o les llegó videos que justamente en China estaban haciendo la incineración de unos camiones con cerdos. No sé si recuerdan o si vieron esos videos. Y le asociaban al COVID. Sí, pero era peste porcina clásica, peste porcina africana que estaba presentándose en la China. Esta enfermedad no tiene una consecuencia a la salud pública, no se pasa al humano. La enfermedad no está en el Ecuador, la enfermedad no está en Latinoamérica. A nivel del continente americano se ha presentado en
República Dominicana y Haití, se la ha contenido ahí, no ha salido de allá, y lo que estamos haciendo es justamente con estos controles evitar que la enfermedad llegue, pero no la tenemos en el Ecuador. Y no es un problema de salud pública. Creo que eso es muy claro para que quienes nos escuchan pues estén tranquilos. Estos controles básicamente se hacen en los aeropuertos de Quito, Guayaquil, no sé si Manta también está incluido, Sí, no sé si la Tacunga también. La Tacunga no recibe vuelos internacionales de pasajeros. Bien, ¿sí? me refiero para carga. Las cargas, cuando son en los puertos, hay arcos de desinfección. ¿Sí? Las cargas de productos de origen porcino vienen con permisos de importación, entonces como en este momento están suspendidos, no van a ingresar por ahí. Y los aeropuertos que reciben pasajeros de origen internacional, Quito, Guayaquil y excepcionalmente Manta, también tienen estos controles. ¿Qué pasa con los puertos? Puerto de Guayaquil. Ojo que en Guayaquil tenemos el puerto marítimo Libertador Simón Bolívar, que es administrado por Contecón, donde está la concesión del Estado, pero también tenemos como, creo que son 12 puertos privados también. No sé si en esos puertos privados también se aplican los mismos controles. Mira, el control en puertos es a la desinfección de los contenedores, ¿sí? Y no exclusivamente por peste porcina africana, sino nosotros lo que buscamos como agrocalidad es precautelar el estatus fito y zoosanitario del Ecuador. Hay plagas para cultivos tan complicadas como por ejemplo Fusarium para el banano, ¿sí? Entonces Agrocalidad ya desde hace algunos años atrás también sacó normativa para que los puertos implementen estos arcos de desinfección y los contenedores también vengan desinfectados. Asimismo, cuando hay importaciones, nosotros no emitimos permisos si es que el país es de alto riesgo. Bien, y ahora también generar este mensaje, ¿no?, a la ciudadanía, porque ahora en diciembre viene mucha gente de España a visitar a sus familias, etcétera, y traen embutidos, es decir, no es muy alejado esto que ocurre, no es como, bueno, solo los que importan, solo los que exportan, no, esto es para todos, es decir, los embutidos españoles igual son riquísimos y claramente hay gente que trae como obsequio, no sé, un fuet, lo que sea, todo eso va a ser quitado de las maletas. Mira, a ver, aquí hay que ser muy pragmático, ¿sí? El pasajero no lo hace con una mala intención y eso totalmente, claro, estamos muy claros, ¿sí? A veces el desconocimiento o una buena intención sí nos puede generar un problema sanitario. Nosotros nos solidarizamos con España, nosotros hacemos votos porque España controle los brotes de peste porcina africana. Seguramente la industria de la porcicultura en España la está pasando muy mal. Muchos de los países han suspendido el comercio para evitar que no vaya a haber una contaminación o un salto de la enfermedad. Y es terrible porque se consume mucho embutido en España. Justamente. Entonces, para nuestros migrantes que vienen en estas fechas, abstenerse de traer productos de origen porcino es un riesgo en este momento, ¿sí? Cuando la alerta, cuando los brotes se los controle por parte de España, cuando reactivemos también el comercio formal con ellos, seguramente será el momento de traerlos. Pero en este momento sí, sabemos que no hay una mala intención, sabemos que no hay un bioterrorismo, pero sí también creo que estar claros que la porcicultura en el Ecuador, como lo decía, representa 200.000 plazas de trabajo. De los 200.000, el 90% de esos porcicultores son pequeños productores de la agricultura familiar y campesina. Y sobre todo que esta enfermedad no tiene una vacuna. No le va a generar nada al humano, pero nos puede diezmar la producción nacional. Correcto. Recomendaciones finales luego de esta explicación. Yo creo que su explicación ha sido muy clara y nos deja bastante tranquilos por ahora, además de saber que están en alerta, que están en la jugada, que no es lo que pasó en 2020 con esta suerte de meme que se convirtió. Recomendaciones finales para nuestra audiencia. Primero, esta no es una enfermedad que está en el país. No es una enfermedad que se transmite al ser humano, ¿sí? Pero que sí puede ser una enfermedad que puede convertirse en un problema zoosanitario fuerte para nuestra producción. Y sabemos que nuestro trabajo es ingrato. Es como el policía. Cuando el policía atrapa a un ladrón, seguramente es un buen policía. Pero cuando el policía hace que a alguien le bajen puntos en la licencia, probablemente ya no es un tan buen policía. Nosotros somos así. Cuando hacemos un control, no somos muy bien vistos. Cuando aperturamos un mercado y empezamos a abrir exportaciones, pues qué chévere, porque estamos haciendo producción y productividad. Pero al final del día es una labor que la tenemos que hacer. Entonces también pedirles esa colaboración y
en estas fechas que sabemos que es complicada, el abstenerse por estos momentos de traerse productos de origen porcino. Correcto, gracias por la recomendación, Cristian, y le agradecemos por el tiempo. Muy gentil. A ustedes Gracias, muchísimas Cristian. gracias por la oportunidad. Gracias a Cristian Zambrano, que ha estado con nosotros, coordinador general de Sanidad Animal de Agrocalidad, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.